día, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy sábado 22 de febrero en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno de ustedes sus comentarios, el hecho de que nos escriban, nos da muchísimo gusto, nos alegra bastante el irlos ubicando, el irles contestando, alienta mucho nuestro corazón. Les mandamos un afectuoso saludo donde nos estén escuchando, si están en Colombia, si están en Cuba, en Argentina, Uruguay, República Dominicana, en Venezuela, en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos o aquí en México. Sea el Señor bendiciéndoles grandemente. Y también les invitamos a que nos sigan escribiendo de donde nos escuchan, si tienen algún comentario, alguna petición de oración, con todo gusto vamos a estarle leyendo. Y también que les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a cada vez más y más personas, sean creyentes o no creyentes. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Aliento al afligido, estando en Juan 14 del 25 al 31. Así dice la palabra del Señor. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aliento al afligido. Nos encontramos en esa conversación de Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Están en una terraza. Ellos están compartiendo lo que es la cena de la Pascua. Y ahí mismo les instituye la Santa Cena o la Cena del Señor, cuando le dice coman este pan que simboliza mi cuerpo y beban este jugo. Bueno, en ese momento era un vino sin alcohol, era vino, y le dice beban este vino que simboliza mi sangre. Y cada vez que coman y beban ese pan y esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que regrese, como está en Corintios. Entonces, después de toda esta conversación, llegamos al momento final en este escenario, para que continuemos en este trayecto al Getsemaní. ¿Y qué es lo que vemos acá? Hay que ubicarnos en el papel de los discípulos. Los discípulos están desalentados, están tristes, confundidos, preocupados, están de manera incierta, no saben ni siquiera qué es lo que está pasando. Entonces Jesús les da esperanza, y de esa misma manera como le da esperanza a sus discípulos, nos da esperanza a nosotros a través de esas palabras. Y vamos a ver 3 puntos. En el primero, aliento al afligido. 1, mediante su verdad. Nos dice, verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. En ese momento le está haciendo referencia a lo que les mencionó con la promesa del Espíritu Santo, el amar su palabra, el hecho de que aquella persona que ama su palabra, que lo obedece, es receptora de la misericordia de Dios, y es el Señor quien mora en él a través del Espíritu Santo. Dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes. Les digo esto prácticamente aun cuando todavía estoy con ustedes antes de que se cumpla. Pero, dice el verso 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué es lo que sucede? El Espíritu Santo, recordemos que veíamos en el verso de ayer que dice que enviaría otro Consolador, alguien de la misma esencia que Jesús. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Dice que es un defensor, alguien que va a estar al lado de ellos. Dice, lo enviará en su nombre, o sea que lo enviará de parte de Dios mismo. Dice, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien inspiró cada una de las palabras que nosotros leemos en la Biblia. El Espíritu Santo cumplió su función de inspirar lo que es la Biblia, y cumple su función de ¿qué? De recordarnos todos los días
lo que estamos leyendo, lo que hemos leído en esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba, en esos momentos donde estamos compartiendo, donde estamos evangelizando e inclusive cuando estamos tratando de memorizar algún pasaje. Dice que Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que le está dando aliento aquí a sus discípulos. ¿Mediante qué? Mediante su verdad. Y la verdad está en la Biblia. Y esa verdad nos habla de un Dios que es uno, pero que también es tres, un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo que también nos está diciendo acá es que su guía, la guía del Espíritu Santo, es aquella que nos da todos los días comprensión sobre lo que es la enseñanza de la Biblia, sobre lo que nos dice la Biblia. Entonces, tenemos este momento donde Jesús le está dando aliento a sus discípulos y lo hace mediante su verdad. Y ese aliento mediante su verdad lo encontramos a través de la Biblia. No hay nada fuera de la Biblia. Y el Espíritu Santo lo que hace es redarguirnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nos confronta, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a saber cómo debemos orar, nos recuerda lo que hemos aprendido de la palabra, nos defiende, nos confronta. Entonces, vemos acá que Jesús no nos dejó solos, sino que nos dejó a alguien de su misma esencia, que es Dios mismo, que mora en nuestros corazones, nos guía y nos ilumina a través de su palabra. Entonces, es aliento al afligido cuando estamos pasando por pruebas, cuando estemos pasando por dificultades. Nuestro aliento por excelencia lo vamos a encontrar en la Biblia. Dios no nos ha dejado solos, mis amados hermanos. Y eso lleva al segundo punto, aliento al afligido. 2, que nos da verdadera paz. Dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Le está hablando acá de algo que todo el mundo busca. Es que tú debes de tener paz en tu corazón. Es que tú debes de descansar. Debes de tener paz interior. Y podemos empezar a ocupar sin fin de términos. Pero no hay una paz como nos la da Jesús. Porque nos dice acá, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero a ver, ¿cómo se define el término paz? Bueno, se define como la ausencia de problemas, la ausencia de disturbios, como el cese de los conflictos, etc. O sea, todo evocado a que ya no hay partes que se están contrariando, ya no hay ninguna parte afectada, sino todo está en calma, todo está tranquilo. Pero vemos que eso no es una verdadera paz, porque nosotros todos los días somos aquejados por el pecado, por las tentaciones, por las dificultades. Entonces, todos los días no tenemos paz, tenemos ansiedad, tenemos tendencia a buscar solucionar todo, a sobrepensar todo y a no entregarle nuestras preocupaciones a Dios. Entonces no tenemos paz. Entonces, ¿a qué le estaba diciendo? Los discípulos aquí no estaban teniendo paz, ellos estaban increíblemente preocupados. Y es por eso que dice, la paz os dejo. Y es que esta paz tiene que ver con la situación de la persona ante Dios. Y es que la paz con Dios es la base y el cimiento para avanzar en la vida. Si no tenemos paz, vamos a sufrir de absolutamente todo. De manera que eso nos recuerda a lo que nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos separados de Dios. No teníamos esta paz. Nuestro pecado nos separaba, pero podemos ser reconciliados mediante Jesús. Entonces, el sacrificio de Jesús es para satisfacer lo que es la santidad de Dios. Y es necesario, y era necesario, que se llevase a cabo para que se estableciera esta paz entre Dios y los hombres. La justicia y la paz están completamente ligadas y es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, el aliento al afligido viene mediante su verdad que nos lleva a entender la verdadera paz. No importa que nosotros tengamos dificultades, no importa que nosotros estemos siendo tentados, no importa que nosotros tengamos problemas, que tenga ansiedad, que tenga complicación, que esté sobrepensando diferentes situaciones. Cuando estoy en Cristo, debo de entregarle todo, porque nos dice acá, yo no os la doy como el mundo la da. Y por eso mismo, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se preocupen de más, sino que ni tengan miedo. La paz que tenemos viene
a través del Espíritu Santo nos recuerda la palabra, nos ayuda a estar centrados en Él. Recordemos lo que nos dice Primera de Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No importa qué tan complicado sea, no importa que nos estén dando los proyectos, que nos estén dando las actividades, no importa absolutamente nada de eso. Si estamos con Dios, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque ya no nos separa absolutamente nada del pecado. Su voluntad es perfecta y todo lo que sucede obra para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Y eso nos lleva al último punto, aliento al afligido 3, que nos lleva a amarle. Nos dice el verso 28, habéis oído que yo he dicho, y vengo a vosotros. O sea, le está diciendo, voy para ser sacrificado, pero voy a regresar, o sea, voy a resucitar. Pero obviamente ellos todavía no estaban entendiendo esto. Y dice el verso, y continúa, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y aquí le está diciendo, ¿cuál es la respuesta del creyente ante estas situaciones, ante las situaciones difíciles? ¿Amar más a Dios o centrarnos en nosotros? Y es que el amor no busca lo suyo propio, como dice en 1 Corintios 13, sino que el verdadero amor ve a Jesús como la máxima muestra, ve a Jesús como el objetivo final, el objetivo por excelencia. Y aquí lo que le está diciendo a sus discípulos es que ellos todavía no amaban verdaderamente a Jesús. Amo verdaderamente a Jesús, aunque estoy pasando por dificultades, estoy amando verdaderamente a mi Dios. Y dice, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí no está diciendo que Dios Padre y Dios Hijo sea mayor o superior uno a otro, no. Sino que recordemos que Jesús se humilló hasta lo sumo, siendo Dios, se humilló a ser como nosotros, como los hombres. Entonces, al momento de estar desenvolviendo su papel de Salvador, de hombre, se humilló a los planes de Dios, se humilló a un ministerio terrenal. Entonces, Jesús reconoció la autoridad de Dios, pero también dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, que Dios fue obediente y que Dios que ama al Padre. Y ese amor que más adelante nos va a seguir hablando el Evangelio de Juan, debemos de experimentarlo nosotros, debemos de fundamentarlo en la Biblia. Y dice el verso 29, ahora lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Después de la resurrección ellos entendieron muchas cosas. Vamos a seguir aprendiendo todos los días, vamos a estar estudiando la Biblia todos los días y habrá momentos en los que van a pasar años, van a pasar meses, van a pasar días, en lo que nosotros vamos a poder entender 100% un pasaje, pero que sea el Espíritu Santo que nos aliente todos los días a través de su palabra. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces no les dice que ya no les iba a hablar, porque continúa hablando con ellos, sino que estaba pronto el tiempo de su sacrificio. Y dice el verso 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Aquí Jesús estaba enfatizando que la prueba esencial del amor es la obediencia. De manera que podemos preguntarnos, ¿estoy obedeciendo fielmente a Dios? ¿Qué estoy haciendo para entregarle mi obediencia a Él? ¿Qué debo de hacer para negarme todos los días y entregarme a Él en amor y verdad? De manera que es la enseñanza del devocional del día de hoy, un aliento para cada uno de nosotros mediante su verdad, la cual es la Biblia, la cual nos ilumina el Espíritu Santo para aprenderla. Esa verdad que nos lleva a tener verdadera paz que está en Cristo, que nos ayuda en nuestras dificultades y nuestras debilidades y que también nos lleva todos los días a amarle verdaderamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.